Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cláusula Win. Hoy viernes 10 de julio de 2020, en el que vamos a comentar, como ya veis en la descripción del título del vídeo, la reciente sentencia que se publicó en el día de ayer, 9 de julio, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relativa a los acuerdos de novación o las novaciones en materia de cláusula suelo. Imagino que si estáis viendo el vídeo sabéis de qué va el tema, pero básicamente se trata de aquellos supuestos en los que muchos clientes que tenían cláusulas suelo en sus préstamos hipotecarios fueron llamados por las entidades bancarias para firmar un acuerdo, entre comillas, porque no era un acuerdo bilateral, ni mucho menos, un acuerdo por el cual se eliminaba esa cláusula suelo, pero el cliente renunciaba a cualquier restitución de cantidad. Con la última doctrina del Tribunal Supremo, su última sentencia de abril del 2018, se entendía que estos acuerdos eran válidos y que la forma en la que estaban redactados eran transparentes y, por lo tanto, el hecho de haber firmado ese acuerdo bloqueaba al consumidor la posibilidad de recuperar el dinero que había pagado de más por aplicación de esa cláusula suelo. Pues bien, tenemos aquí a nuestra compañera María Luisa García. Hola, buenos días a todos. Y bueno, una primera lectura de la sentencia, ¿qué te parece? ¿Positiva, negativa, neutral? Pues yo creo que es una muy buena sentencia porque permite a los consumidores conseguir ya por fin la devolución de lo que le ha cobrado el banco por aplicación de la cláusula suelo, ya que entiende esta sentencia que esos acuerdos que fueron firmados son nulos debido a que se nota que hay una falta de información por parte del banco hacia el consumidor y también porque establece esta sentencia, como luego comentaremos posteriormente, que la renuncia a que el consumidor ejercite cuantas acciones le correspondan es una renuncia que no le puede vincular y que por tanto es nula. Efectivamente, pues eso es decir, es una sentencia positiva, yo también estoy de acuerdo contigo, a mí me gusta, estoy satisfecho. Y antes de entrar un poco a comentar y a desgranar esos requisitos que establece el Tribunal de Justicia Europeo para que esos acuerdos sean válidos, vamos un poco a ver lo que la prensa dijo ayer sobre esta sentencia. Y bueno, ya adelantamos que ha sido un poco cautelosa. Últimamente la prensa no se aventura pues, a decir si la banca ha ganado o ha perdido, o es el consumidor. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, hemos sacado pues, un poco al azarlo a través de lo que sale en Google en el día de ayer sobre este tema. Bueno, El Mundo dice que el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, da cal y arena con la novación de las cláusulas suelo. Son legales, pero solo si el cliente entendió todas las consecuencias. Es decir, bueno, la novación es válida, ya lo sabíamos, pero si es válida, si cumple con una serie de exigencias que ahora veremos que son muy importantes. El país, la justicia europea señala que los pactos sobre cláusulas suelo pueden anularse, ¿vale? Pueden. Es decir, no es tajante la prensa en el sentido de que estos acuerdos son siempre nulos y dicen que pueden. Aunque ahora, como veremos al desgranar la sentencia, es que prácticamente, o por lo menos los que nosotros conocemos, esos acuerdos no son válidos. RTV. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia que las cláusulas suelo renegociadas pueden ser abusivas. También la palabra pueden, ¿vale? No se moja. El Español, igual, el mismo titular que RTV, la Justicia Europea dictamina que las cláusulas suelo renegociadas pueden ser abusivas, ¿vale? Pues pueden por eso, porque el Tribunal Europeo parte de que existe la posibilidad de esa negociación, pero con unas condiciones muy estrictas que insistimos que ahora veremos. Y el Confidencial, el TJUE, abre otro frente a la banca. Cláusulas abusivas en la novación hipotecaria. Este me gusta más. Efectivamente, el frente se ha vuelto a abrir y hay cláusulas abusivas en esas novaciones, en esos acuerdos de novación. Bueno, pues un poco, si te parece, entrando en materia, ¿qué requisitos establece esta sentencia, María, para que esos acuerdos puedan ser transparentes y válidos? Pues los requisitos básicamente son tres. El primero es ver si esa novación fue negociada. En segundo lugar, si esa negociación se llevó a cabo con la suficiente información por parte de la entidad bancaria. Y por último, si la información proporcionada a la que hacíamos referencia antes por la entidad bancaria hizo que el consumidor
se formase una voluntad que sea adecuada, es decir, prestes un consentimiento libre e informado en ese acuerdo. Y consideramos, ahora lo explicaremos como diremos a continuación, consideramos que ningún acuerdo cumple ninguno de esos 3 parámetros o requisitos. Efectivamente. Ahora veremos unos ejemplos de acuerdos de distintas entidades bancarias. Pero básicamente eso, o sea, parte del Tribunal Europeo de que efectivamente se puede negociar en materia de cláusulas abusivas, el consumidor puede acordar con el banco la aplicación o no aplicación de esa cláusula, pero con unas condiciones o condicionantes o parámetros y exigencias muy importantes. Eso es, que se haya informado al consumidor efectivamente de cómo funciona esa cláusula sobre la que está negociando, porque ahora veremos unos acuerdos de que el banco comete el mismo error, si queremos llamarlo error, u ocultación que en la escritura inicial, es decir, no se refiere a la cláusula suelo en el contrato nuevo, en esa innovación, no se refiere a ella en los términos de explicar lo que significa y cómo funciona, y tampoco explica a qué está renunciando el cliente exactamente, ¿vale? En este sentido, el Tribunal Europeo dice que no es necesario tampoco que la entidad bancaria establezca en el contrato la cantidad exacta y precisa a la que el cliente está renunciando, pero sí que le dé la información suficiente, los parámetros suficientes o la base necesaria para que el cliente pueda hacerse una idea de a qué está renunciando. Y como ahora veremos, nada de eso se cumplía. Además, estos acuerdos tampoco eran muy equilibrados, hablando del tema de la reciprocidad. ¿Qué piensas tú? Pues siempre se me viene a la cabeza, y lo hemos hablado ya en varias ocasiones, siempre se me viene a la cabeza un cliente que teníamos, que en concreto este cliente tenía una cláusula solo de un 3%. Entonces, la entidad bancaria llama a este cliente, a sabiendas de que tenía cláusula suelo y de que podía reclamarlo judicialmente. En el año, no os recuerdo si en el 14 o en el 15, le llama insistentemente en varias ocasiones y le dice que debido a que es muy buen cliente y en vistas y en aras a que el tipo de interés va a subir en los próximos años, llegando a unos niveles altísimos, le recomiendan que se pase por la entidad a firmar un papel por el cual su préstamo va a pasar de ser variable a tipo fijo, pero sin que en ningún momento le mencionen la palabra o término, cláusula suelo, ni nada de eso. Entonces, claro, el cliente, un poco movido por esa confianza que tiene la entidad bancaria y decir, mira qué buenos son, o qué buena fe, que me han llamado porque va a subir muchísimo el tipo de interés y me llaman para que yo de alguna forma lo deje fijo y lo congele y así pues no me afecte luego esa subida, porque incluso le decían que iba a llegar a más del 5 o incluso al 6, pues viendo que le ofrecían un 3,25, pues el cliente fue y firmó. Lo que no sabía el cliente era que estaba firmando un acuerdo por cláusula suelo, en la que le eliminan la cláusula suelo con una renuncia de acciones y además se va, si nos permitís la expresión, a comer un fijo ya de por vida, cuando el tipo de interés no estaba subiendo, sino al contrario, que estaba bajando. Y un fijo por encima de la cláusula suelo que tenía, o sea, que al día siguiente ese cliente pasó a pagar una cuota superior. Eso es. El engaño es total. Además, vamos a insistir en ello, es que es un tema que personalmente nos ha tocado mucho la moral como abogados, porque hemos sido testigos directos de esos engaños a los clientes y cómo los clientes nos transmitían su malestar por haber sido engañados de esa forma. Es decir, yo es que no sabía lo que firmabas, y a mí me llamó el director, como dices tú, en la confianza, es que te hemos seleccionado entre varios, ven aquí a firmar esto, que es muy bueno para ti. Además, acuerdos firmados en 2014, 2015, más 2015, pues en crisis económica, cualquier bajada de cuota hipotecaria pues era bueno para el consumidor. Aunque en este caso, fíjate el engaño, le decían al cliente, no, te vamos a dejar un fijo por encima de la cláusula suelo, porque los tipos van a subir. Ese acuerdo se firmaría en 2014-2015, estamos en 2020 y los tipos de interés siguen por los suelos. O sea, el cliente lleva 5 años pagando un 3,5. O sea, ¿dónde está ahí esa negociación o esa reciprocidad? En ningún sitio, porque estas sentencias, vamos a ver, el consumidor las perdía por diversos motivos, y uno de ellos era ese. O sea, se entendía por parte de los jueces que había una transacción. Transacción es una negociación con unas concesiones recíprocas, y como has dicho tú, en este caso
¿qué concesión hay? Es decir, el cliente aquí, en este caso, ¿a qué estaba, o el banco a qué estaba renunciando, precisamente? El banco no renuncia a nada porque se asegura que va a seguir cobrando su tipo de interés, incluso por encima del que ya tenía, del de la cláusula suelo, y es que, como vemos, el banco no cede nada porque va a cobrar más tipo de interés, además se ahorra el tener que devolverle a ese cliente porque le ha metido la renuncia de acciones, y entonces yo considero que el banco no ha perdido, sino que incluso ha ganado. Pero es que incluso en otros acuerdos en los que, como tú bien indicabas, puede ser que se lo rebajen, es decir, puede ser que tuviese una cláusula suelo de un 3 y se la dejen a un 2,50, a un tipo de interés del 2,50, vale, pero sigue sin ser una concesión lo suficientemente grande, porque seguramente al cliente le tocase una devolución mayor que lo que se está ahorrando la entidad bancaria bajándole ese 0,25. Entonces, al final, el que cede en todo es el cliente. En este sentido, yo que recuerde, de las pocas audiencias provinciales, o una de las más pioneras, era la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que efectivamente en su sentencia decía, vamos a ver, aquí la entidad bancaria dice que hay una negociación y una transacción, y aquí no hay ninguna negociación. O sea, por conforme está redactado el acuerdo, que eso también hace hincapié en la sentencia del Tribunal Europeo, yo aquí no veo ninguna negociación, es lo que estamos hablando. El consumidor renuncia a todo, a toda su devolución durante todo el tiempo que se le ha estado aplicando la cláusula suelo, y la entidad bancaria no renuncia a nada. O sea, esto es una nueva imposición y con falta de información. Vamos a hablar también, este es uno de los motivos por los cuales se desestimaban esas demandas, por los cuales el consumidor perdía, habiendo firmado estos acuerdos, pero hay otros motivos que también hoy en día serían tumbados con esta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Por ejemplo, hay algo que a mí me fastidiaba mucho en esas sentencias, y recuerdo especialmente las del Juzgado Especializado de Albacete, en cláusulas abusivas, y la Audiencia Provincial de Albacete, y es en relación con lo que has comentado tú cuando has dado unas pinceladas de las sentencias de Europa, que estas renuncias que hay en estos acuerdos, porque el consumidor tras firmar ese acuerdo renunciaba a cualquier reclamación. Dice Europa que esa renuncia no vincula al consumidor. ¿Qué pasaba con esto? Pues que nos encontramos con sentencias que la verdad es que nos daba mucha rabia, que el juez, digamos, empezaba la sentencia por el final. Decía, vamos a ver, sí, hay una cláusula suelo aquí delante de mis narices, pero no la voy a mirar. No voy a mirar porque hay un acuerdo que ha firmado el cliente. Entonces voy a ver si ese acuerdo es válido, y ya, si el acuerdo es válido, no voy a entrar a mirar la cláusula suelo. Y el juez fundamentado en su sentencia lo que se llama una falta de objeto o falta de acción. Es decir, como usted ha renunciado, ya no miro nada más. Ha perdido el juicio. Y encima pagando muchas veces las costas judiciales. Era uno de los motivos por los cuales se perdían estos juicios. Ese era uno de los motivos, efectivamente. Y otro de los motivos, también si recuerdas, de la Audiencia Provincial de Albacete, era el ya, superado también por esta sentencia, argumento de que a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, todos los consumidores conocían la existencia de la cláusula suelo, y que entonces si iban a firmar posteriormente a esa fecha, posteriormente a 2013, era porque sabían la cláusula suelo, y entonces el banco no necesitaba probar nada más. Es decir, se entendía ya ipso facto que el cliente sabía lo que era la cláusula suelo, y que si firmaba eso era porque estaba totalmente informado y sabía lo que estaba firmando. Pero incluso, ahora contarás tú, no es así. Y es una barbaridad, porque, como sabes, a día de hoy nos llegan clientes para otras cuestiones, reclamación de gastos hipotecarios, de IRPH, y cuando examina su escritura le dice, pues usted tiene cláusula suelo. Dice, ¿cómo? O sea, a día de hoy no sabe la gente todavía, el cliente, que tiene cláusula suelo. ¿Cómo lo va a saber en el 2013? No lo sabía. No lo sabía. Que lo supieran en el 2016, porque aquí han habido varios hitos. En el 2013, con la primera sentencia del Tribunal Supremo de cláusulas suelo, mayo de 2013, todavía no había un eco general en los medios de comunicación. Luego hubo una sentencia en marzo de 2015, otra del Tribunal Supremo, contra Banco Popular, creo que era, y luego el hito fundamental fue en diciembre de 2016, con la sentencia nuevamente del Tribunal Europeo, que estableció la retroactividad total en devolución de cláusulas suelo. Es decir, se devuelve todo, no la mitad o una parte, como decía el Supremo. A partir de 2016 sí que puede ser que hubiera un conocimiento más generalizado, pero estos acuerdos se firman
en el 2014 y 2015. Pero fíjate, es que prueba de que ese argumento que decía la Audiencia Provincial de Albacete, entre otras, no puede ser tenido en cuenta, es que no existe ningún acuerdo por cláusula suelo anterior a 2013. O sea, no hemos visto en los años que llevamos trabajando en esto ningún acuerdo anterior al 2013. O sea, la entidad bancaria solo empezó a ofrecerlo a raíz de que vio la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo del 13, en la que veía que si seguía aplicando esa cláusula iba a tener que devolver dinero, y eso es lo que el banco nunca ha querido, devolver dinero al cliente nunca lo ha querido. Y también prueba de ello es que a partir de esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2016 tampoco ya se han seguido firmando, porque ya sí que el consumidor, ahí sí que podemos entender que sí que estaba medianamente informado. Hubo un lapso de tiempo, 2014-2015, en el que además ahí están los datos del Poder Judicial, el 98% de las reclamaciones y demandas de cláusula suelo eran a favor del consumidor. Entonces la entidad bancaria manejaba esa información, por eso intentaba pescar, y ahora hablaremos de ello, con muy malas artes, algo que da mucho coraje, con muy malas artes y artimañas al consumidor, para que firmase esos acuerdos, renunciando a devoluciones y renunciando a reclamar en el futuro. Pero hilando esto que estamos diciendo con la sentencia del Tribunal Europeo, esta sentencia de Europa interpreta lo que hemos dicho que decía la Audiencia Provincial de Albacete, lo interpreta al revés, a favor del consumidor. Es decir, el hecho de que el acuerdo se firmase después del 2013 no perjudica al consumidor, en el sentido de que el consumidor sabía ya en esa fecha lo que estaba haciendo, no hace falta que lo informes, al revés. Dice esta sentencia de Europa, si el acuerdo se firma después del 2013, en ese contexto la entidad bancaria ya maneja la información privilegiada de que está perdiendo todos los pleitos de cláusula suelo, y no es que deba de informar menos al cliente porque el cliente ya sabe, al revés, tiene que informar al cliente más todavía, porque el banco maneja una información privilegiada, sabe que está perdiendo todos los pleitos de cláusula suelo, sabe que está devolviendo las cantidades derivadas de esa aplicación. Por lo tanto, deberían de informar al consumidor de una forma más reforzada. Es decir, por ejemplo, usted, si se va a un pleito, pues se están ganando todos estos pleitos. Entonces usted puede elegir o irse a un pleito o firmar este acuerdo. Y además, si se va a un pleito, el que se ha ido a ese juicio está consiguiendo una devolución. Todo eso, claro, el banco se lo calla, ¿vale? Sabiendo lo que está pasando en ese contexto. Eso es. Es que pienso incluso, ¿cómo lo podemos explicar? Porque a veces la entidad bancaria en los juicios defendía que ella también había cedido en ese acuerdo porque eliminaba la cláusula suelo y a lo mejor dejaba de percibir un 3%, un 4%, lo que fuera. Pero es que eso también lo habría conseguido el consumidor acudiendo a la vía judicial. Y ya le has privado de eso, que sí, que tú sí que se lo has dado, se lo has eliminado a algunos, ojo, porque a otros les ponía un fijo, en fin, hay muchos supuestos que ahora estudiaremos. Entonces, el que tú se lo elimines no es que tú estés cediendo, porque eso lo va a conseguir el consumidor en la vía judicial. Es que encima, no puedes entenderlo como que cedes, pero es que encima le has privado de una devolución, entonces no estás cediendo en nada, sino todo lo contrario. Claro, y además, lo que has dicho tú, el argumento que utilizaban las entidades bancarias en estos juicios, es decir, vamos a ver, es que vamos a partir de una cosa, decía el banco, yo cuando firmo esto, la cláusula 1 es abusiva, nadie me lo ha dicho, pero es lo que dice el Tribunal Europeo. Dice, bueno, pero vámonos al momento de la firma del contrato, ¿vale? No te la declaró abusiva un juez, pero ¿qué posibilidades habían de que si el cliente iba a un juicio se declarase abusiva esa cláusula? 98%. Sí. Entonces, esa información la sabía el banco. Entonces, es decir, sí, no te la habían declarado formalmente abusiva, pero lo iban a hacer si te ibas a un juicio, ¿vale? Ahí está la cuestión. Y, como decimos, en cuanto a lo que nos toca la vena sensible, este tipo de procedimientos, porque se han quedado muchos clientes por el camino que han perdido sus juicios por culpa de estos acuerdos y por culpa de los engaños de las entidades bancarias. No solo el contexto temporal en el que se firmaban estos acuerdos, 2014-2015, sino la forma en la que la entidad bancaria cazaba al consumidor, ¿vale? Porque en lo que hemos dicho, la entidad decía, no, es que esto es una negociación, y el cliente, todo el cliente que venía aquí al despacho, y a cualquier despacho que hubiera llevado esta materia, decía, es que es el banco el que me llamaba a mi casa, al trabajo, para que fuera a firmar este acuerdo, porque me habían seleccionado como cliente privilegiado, iba por la tarde, cuando estaba el banco firmado, me estaba esperando ahí el director para que firmase este acuerdo. Incluso tenemos clientes que el director ha ido a su casa para que firmase ese acuerdo. Eso es increíble, y a cada cliente que viene y te cuenta la historia,
parece más surrealista todavía, pero como tú dices, nos creemos esa versión porque todos coinciden, incluso sin conocerse, incluso como hemos hablado muchas veces, siendo de la misma localidad, se refieren al mismo empleado y a la misma práctica. Entonces creemos que ha sido totalmente una artimaña por parte de la entidad bancaria en ese sentido. E incluso muchas veces le preguntábamos a los clientes en el juicio, ¿pero cuánto duró la reunión? ¿Cuántas reuniones hubo? Y nos dicen, no, si es que reunión ninguna. Dice, es que me llamaron diciéndome que me habían seleccionado para bajarme la cuota, que tenía que ir ya corriendo, como si esto fuese una promoción o una oferta. Tengo que ir ya a firmarlo. Y yo incluso, dice, ni me sentaba, llegaba, firmaba, y por la propia confianza que tengo en el empleado o en el director, pues yo ni lo leía. Yo llegaba, firmaba y me tenía que ir a trabajar porque entraba a los 10 minutos siguientes o tenía que ir a por los chiquillos al cole, y yo ni lo leía. Entonces ha sido una práctica que no ha sido adecuada porque la información brillaba por su ausencia. Sí, bueno, tú dices no adecuada, pero yo no sé, digo que han sido unos, no sé, han jugado con el consumidor y con la mentira, vamos. Y recuerdo especialmente la tensión que se vivía en estos juicios, porque en la mayoría de veces pues estaba, lógicamente, el cliente sentado allí en sala, en el juicio, y tenía que escuchar cómo ese empleado de la banca, de la entidad bancaria, o el director, que le llamó insistentemente en su día para que firmase eso, y vente para acá, y venga, y fírmalo, incluso por la tarde, cambiaba su versión completamente y decía que no, que era al revés, que era el consumidor el que había llamado insistentemente a la entidad bancaria reclamándole porque sabía que tenía una cláusula suelo y quería que se la quitasen. Y el cliente había ido varias veces a la entidad bancaria a negociar esa eliminación. Y había situaciones muy tensas porque, claro, el cliente, al escuchar eso, de ese empleado supuestamente que se hacía pasar por su amigo en aquel momento, ahora estaba mintiendo como un bellaco. Y algunos clientes recibieron sus amonestaciones por parte del juez porque, claro, el cliente saltaba diciendo, pero eso es mentira, mentiroso, tal. Y han habido situaciones muy, muy tensas. ¿Tú recuerdas incluso alguna en particular, no? Sí, yo recuerdo otra en la que la clienta declaró previamente, antes que el empleado del banco, y dijo eso, que no había tenido ninguna reunión. Y luego, pues, ver cómo el empleado lo negaba y decía que se había reunido hasta en 3 y 4 ocasiones, que le había ofrecido gráficas, que le había ofrecido simulaciones de cómo estaba el tipo de interés. O que se había llevado el contrato a su casa. Que se había llevado el contrato a su casa. Y también recuerdo otro caso muy particular, porque estos acuerdos deben ser firmados por todas las partes que aparezcan en el contrato del préstamo, es decir, tanto prestatarios como avalistas. Y recuerdo un caso en el que los avalistas eran los padres de nuestra cliente, personas mayores que no vivían en la localidad, y el banco obligó a la cliente, si quería beneficiarse de esa bajada de tipo de interés, nunca mencionaban la cláusula suelo, si quería beneficiarse de la misma tenía que firmarlo ese día en concreto, y pues si no podían ir los avalistas, falsificar la firma. La firma del avalista, sí. Además ese pleito lo tenemos parado, bueno, está parado a expensas de esta sentencia, y se reanudará en las próximas, creo que está señalado ya para las próximas semanas, no recuerdo ahora la fecha. También, ¿te acuerdas de un caso especial de un empleado de la entidad bancaria que tuvo ahí un momento de honradez y sí, ¿qué dijo? ¿Te acuerdas? Es el único caso que nos hemos encontrado porque, como decimos, todos los empleados de la entidad bancaria, directores o quienes sean, siempre mienten, siempre dicen que informaron al cliente, que el cliente sabía, que gráficas, que simulaciones, que 500 reuniones. Pues este fue el único, que ya no sé si es que no trabajaba para la entidad bancaria en ese momento, que reconoció que tenía instrucciones por parte de su jefe de arriba, por así decirlo, que tenía instrucciones de revisar todos los expedientes que esa sucursal tenía con cláusula suelo, llamar a todos los clientes y ofrecerles ese tipo de acuerdos, porque sabían que no habían obrado bien y que la cláusula del primer préstamo pues era nula. Pues sí, como has dicho, ese empleado o ya no trabajaba en la entidad bancaria o al día siguiente dejó de hacerlo. En fin, otra cuestión importante también en la que ahonda esta sentencia del Tribunal Europeo es que no basta con que el cliente manifieste en ese acuerdo conocer la existencia de la cláusula suelo. Es decir, insiste la sentencia, es la entidad bancaria la que debe plasmar y explicar en ese acuerdo que había una cláusula suelo
que no solo que la había, sino cómo funciona esa cláusula suelo y cómo ha funcionado en este caso en el préstamo, además de la renuncia en detalle, qué alcance tiene esa renuncia. Y en este sentido, el acuerdo que se examina por esta sentencia, el de Ibercaja, contenía un texto manuscrito, escrito de su puño y letra por parte de los clientes, en el sentido de que manifestaban que conocían que su préstamo tenía una cláusula suelo y que eran conscientes un poco de lo que estaban haciendo, ¿vale? Pues dice el Tribunal Europeo que eso no vale, o sea, ni por mucho que esté de su puño y letra, ni por mucho de que el cliente manifieste conocer. Tiene que explicarlo a la entidad bancaria. Eso es, y es que incluso también me vienen a la mente clientes que han venido, clientes a lo mejor con unos conocimientos básicos, que nos decían que el director les iba dictando palabra por palabra lo que debían escribir, sin que ellos estuviesen entendiendo en cierto modo lo que escribían, porque además en base a su nivel de estudios o cultural usaban unas palabras y unos tecnicismos que era imposible que ellos conocieran, o sea que se notaba que iban guiados palabra por palabra por el director o empleado del banco. Pues fíjate, esto de lo que estamos hablando me gusta especialmente porque también muchos de estos pleitos se perdían por culpa de esa mentira de los empleados de la entidad bancaria, a la que los jueces, no sé por qué, les daban toda la credibilidad por encima de lo que decía el cliente y entendían que sí, que había habido una negociación y una explicación. Por lo tanto, ahora lo que diga el empleado de la entidad bancaria, lo que diga el director en el juicio, de que sí, que le explicó al cliente, porque decían en los juicios, sí, yo le expliqué al cliente que renunciaba a una cantidad concreta, le expliqué cómo funcionaba la cláusula suelo. Otros decían que no, que el cliente iba informado. En fin, eso ya no vale. Es decir, tiene que estar plasmado en el documento, en el acuerdo. En el acuerdo tiene que venir la explicación de la cláusula suelo. Por lo tanto, eso también es algo importante. Y de hecho, a partir de ahora, con las demandas que hay pendientes, que se han quedado paralizadas por esperar esta sentencia, y las que tenemos para iniciar. Si te parece, examinamos algunos de los acuerdos que tenemos para que se vea que efectivamente no cumplen con estos parámetros que establece el Tribunal Europeo. Es decir, no se explica en el acuerdo, en muchos de ellos ni siquiera se hace referencia a la cláusula suelo, y en los que hace referencia por encima a la cláusula suelo no se dice cómo funciona la cláusula suelo. Y en segundo lugar, en la parte de las renunciaciones no se dice ni se especifica a qué está renunciando el consumidor, ni se le da unas bases para que pueda saber a qué está renunciando. Por ejemplo, dice la sentencia, es decir, bueno, si el acuerdo se firma en el 2015, la entidad bancaria puede hacer una simulación hacia atrás, a pasado de lo que el cliente ha estado pagando con su cláusula suelo y de lo que debería haber pagado sin su cláusula suelo, o por lo menos del tipo que se la está aplicando como suelo y del tipo que se le hubiera aplicado si no hubiera tenido ese límite, ese Euribor más el diferencial. Nada de eso aparece en los acuerdos que vamos a ver. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a empezar por este. Este es un acuerdo del Iberbank, lógicamente hemos eliminado los datos del cliente, y aquí, en lo que es el núcleo del acuerdo, es la estipulación primera. Este acuerdo vemos que ni siquiera es un acuerdo que versa sobre la eliminación de la cláusula suelo, ¿vale? Aunque se la quitan en el acuerdo. Aquí dice, primera, modificación del tipo de interés aplicable. Es decir, es un acuerdo que versa sobre la modificación del interés. Y dice básicamente, las partes acuerdan que a partir de ahora, de la firma de acuerdo, el tipo de interés queda fijado en un 3,50, ¿vale? Desde la firma queda fijado como un interés fijo hasta la firma, hasta el vencimiento del contrato, queda fijado en un 3,50, ¿vale? Este cliente tenía, creo recordar, una cláusula suelo de un 4 y la entidad bancaria se la elimina, entre comillas, se la elimina porque le cambia el suelo por un fijo de un 3,50. Es que, vamos, tiene narices. ¿Qué pasa? Que, bueno, aquí establece la cuota que va a pagar a partir del cliente, porque, claro, como es un préstamo de interés fijo, pues paga esta cuota. ¿Qué ocurre? Que, bueno, que si venía pagando un 4% porque la cláusula suelo era un 4 y ahora paga un 3,50, pues el cliente esto lo percibe como, qué bien, el cliente me ha quitado de mi cuota, pues yo que sé, 30 eurillos o 50 eurillos al mes, qué bien. Ya, pero es que te está engañando, porque primero te quita y no te quita, porque te quita el 4 pero te pone un 3,5, o sea, o tengo un fijo que es prácticamente la cláusula suelo o no tengo, pero no me pongas un 3,5. Y luego,
Si nos vamos a la parte de la renuncia, pues aquí, efectivamente, compromiso del prestatario, del cliente. Para el otorgamiento de este contrato es esencial el compromiso de la parte prestataria, del cliente, ante el Banco de Castilla-La Mancha, en virtud del cual se compromete de forma irrevocable a no instar en el futuro cualquier reclamación, ya sea judicial o extrajudicial, que guarde relación con el tipo mínimo y máximo. Esto es la cláusula suelo, pero nuevamente omiten llamarlo cláusula suelo, ¿vale? Pero además, insistimos, dice Europa que no vale con que me digas que tengo una cláusula suelo, me tienes que explicar eso qué es, eso cómo ha funcionado, qué impacto ha tenido en mi préstamo. Aquí nada, simplemente que renuncio a no instar en el futuro cualquier reclamación que guarde relación con el tipo máximo y mínimo. Y si tengo alguna reclamación ya cursada, pues tengo que desistir de ella. Ya está. O sea, esto no cumple con los parámetros que establece el Tribunal Europeo. Aquí tenemos un acuerdo. Este es de Global Caja, quiero recordar. Aquí, efectivamente, sí que en el encabezado se resumen los datos del préstamo, que es un préstamo referenciado al Euribor más un diferencial del 0,75, ¿vale? Y tiene un tipo mínimo, tipo de interés mínimo del 3,25 y un tipo máximo del 15. Esto es la cláusula suelo, ¿vale? Pero nuevamente omiten utilizar la palabra cláusula suelo, que quizás sea lo que el consumidor pueda conocer de escucharlo por los medios de comunicación, y hablan de tipo mínimo, ¿vale? Que es la cláusula suelo. Bien. ¿Qué ocurre en este acuerdo? Bueno, como vemos, no se explica lo que es la cláusula suelo, en qué consiste, qué impacto tiene el préstamo, pero fijaos, ¿qué es lo que se acuerda? Bueno, pues la supresión del tipo de interés mínimo y el tipo de interés máximo, es decir, elimino la cláusula suelo, y dice, las partes acuerdan modificar ese interés mínimo y máximo, y además acuerdan cambiar el diferencial, y ahora queda fijado en 2 puntos porcentuales. Es decir, esto es increíble. O sea, yo tengo un Euribor más 0,75 y ahora paso a tener un Euribor más 2. Es decir, la entidad bancaria, digamos que te engaña porque dice, te quito por un lado, te quito el suelo, pero por otro lado, te subo el diferencial en 2 puntos porcentuales. Lo que estábamos hablando antes, la reciprocidad, la negociación. ¿Qué cliente va a negociar esto? Es decir, o me quitas el suelo y me dejas el préstamo sin suelo y con lo que tengo, Euribor más diferencial, en este caso, Euribor más 65, o no me hagas nada, pero no me cambies y me digas que te quito el suelo, pero te subo el diferencial en 2 puntos, claro. Porque es que me estás engañando. Es una subida muy grande de un 1,25 ya de por vida. Efectivamente. Aquí tenemos ya un tipo fijo, ya tenemos un fijo de un 2 para siempre, más el Euribor conforme este. Eso es. Y este mismo acuerdo de Global Caja, en la parte de renuncia, pues lo mismo. El prestatario y los avalistas manifiestan quedar completamente satisfechos, aceptando íntegramente las condiciones y obligaciones derivadas de las modificaciones acordadas en este pacto, y pues eso, renuncian expresa y irrevocablemente a reclamar a la caja, incluso con efectos retroactivos hacia atrás, cualquier cantidad abonada por la parte prestataria, por el cliente, por cualquier concepto y relacionado con la aplicación del tipo de interés mínimo y máximo, ¿vale? Pero nuevamente, es decir, yo no sé si estoy renunciando, no sé, si a 500, si a 1000, si a 20.000 euros, es decir, dame una pista, hazme una simulación para saber, claro. Oye, usted está renunciando a lo que ha pagado de más por aplicación de la cláusula suelo durante, vamos a poner, durante 5 años que se le ha estado aplicando la cláusula suelo, por ejemplo. Y yo ya me hago una idea de que eso pues está muchos años pagando de más, pero es que no me das ni una pista, como establece el Tribunal de Justicia Europeo. Y luego ya para terminar, este es un acuerdo que a mí me duele especialmente, porque esto ya es el exponente del engaño de la entidad bancaria, ¿vale? Porque, bueno, los otros acuerdos, pues se discutía en los juicios si había negociación, no había negociación, porque aparecen las dos partes, pero fíjate, este acuerdo del Banco Popular lo camufla de la siguiente forma. Es un documento que da el banco al cliente para que lo firme y punto. Pero lo camufla de la siguiente forma. Lo encabeza el cliente como si el cliente hiciese una petición, en este caso Banco Popular, y le diga, Banco Popular, muy señor mío, mira, le solicito, por favor, que teniendo en cuenta la evolución de los tipos de interés, la mentira, el cliente no conoce
porque además este cliente lo conocemos, y el procedimiento que deriva de este acuerdo lo tenemos en el Tribunal Supremo ahora mismo. El cliente no conoce, y este en concreto no conoce la evolución de los tipos de interés. Dice, y en virtud de las negociaciones mantenidas. Mentira. Aquí, igual que nosotros, el banco, además en las fechas en las que estamos, en marzo del 2014, conoce ya que está perdiendo todos los juicios de cláusula suelo y le ofrece al cliente eliminar el suelo, eliminar entre comillas, cambiar el suelo del 5 y dejarlo en un 2,5. Vamos a ver. ¿Qué cliente, si realmente es el que solicita al banco y que conoce la evolución de los tipos de interés y que ha negociado, qué cliente va a pedir en el 2014 que los intereses están por los suelos, va a pedir, ponme un fijo de un 2,5, cámbiame el suelo del 5 en 2,5? No, hubiera pedido al banco, elimíname la cláusula suelo. Y además aquí, en la parte de la renuncia, además lo pone en subrayado, ¿no? En supuesto de que por favor tengan por conveniente atender a mi petición, renuncio a cuantas acciones y derechos pudieran corresponderme. O sea, ¿qué cliente, si es verdad que ha hecho esto de motu propio, qué cliente va a subrayar incluso la parte de la que yo renuncio a todo? ¿Vale? Además, este procedimiento lo ganamos en primera instancia, el juez nos dio la razón, porque efectivamente se dio cuenta de que este acuerdo no era un acuerdo, de que esto era una imposición de la entidad bancaria. Lo que ocurre es que el banco lo recurrió y la audiencia provincial, nuevamente, en este caso de Albacete, pues dijo, vamos a ver, si esto se ha firmado en el 2014, el cliente ya conocía, lo hemos dicho antes, ya conocía lo que era una cláusula suelo y en consecuencia lo firmó con toda la información disponible. En fin, ya para terminar, ¿tú qué opinas? ¿Qué conclusión sacas de esta sentencia? Pues yo creo que es una, una muy buena sentencia, como decíamos al principio, y hay que recalcar un punto que yo considero que es muy importante, y es que la sentencia, al examinar el acuerdo de Ibercaja, que en este caso es del Banco Ibercaja, determina que por cómo está redactado ese acuerdo, el cliente no pudo influir ni en el contenido ni en la redacción del mismo. Es decir, el cliente en ningún momento tuvo capacidad de decirle al banco, pues quítame esta cláusula porque no me gusta, o ponme aquello, o no quiero un 2,5, quiero un 1, o quiero que me lo elimines entero, o quiero que me devuelvas una parte. Nunca pudo influir. Entonces, partiendo de ahí, se entiende ya que el primer parámetro que establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se cumple, porque la innovación no ha sido negociada. No es una transacción, es un acuerdo. Sí, dime, María. No, y luego nada, que el segundo parámetro, que es la información proporcionada por la entidad bancaria, consideramos que lo van a tener muy difícil, porque puesto que no se refleja nada en los acuerdos, la palabra del empleado del banco que vaya allí a defender que sí que se le informó, entendemos que no va a ser suficiente. Ya no vale, efectivamente. Respecto de esto que has dicho, del acuerdo de Ibercaja, sí, efectivamente, por la forma en la que está redactado el acuerdo de Ibercaja y todos los acuerdos que hemos visto, se ve claramente que eso no es una negociación, que es una imposición, y es algo que nosotros discutíamos en los juicios y no entendíamos cómo los jueces no lo veían tan claramente como lo ha visto el Tribunal Europeo, decir que esto es un acuerdo tipo, son todos iguales. Además es que me acuerdo que incluso en un procedimiento intentamos aportar acuerdos de otros clientes, lógicamente eliminando los datos de carácter personal para que el juez viera que eran todos iguales, aunque no es necesario porque el juez ya ha visto cientos de estos pleitos y sabe que todos son iguales. Y aún así se creía porque el empleado de la entidad bancaria, aunque nosotros le preguntamos e intentamos acorralarlo porque los empleados iban muy bien aleccionados a estos juicios, iban muy bien preparados para mentir. Y bueno, y el cliente podía haber cambiado algo de este acuerdo, podía haber introducido algo, es decir, pues quiero 3.000 euros, y decían sí. Y entonces, ¿y por qué no? Porque el cliente, ¿por qué no va a querer una cantidad si podía hacerlo? Claro. No, pero no, pues no dijo nada, pero sí que podía haberlo cambiado. O sea, mentira, o sea, mentira todo. Y confirma Europa que estos son documentos estereotipados de adhesión, o lo tomas o lo dejas y ya está. Incluso clientes que nos han dicho que el empleado sí que les ha reconocido que tenía derecho a una devolución, pero que rondaría los 500 euros y que le iba a costar más al abogado que lo que le iban a... Claro, y luego cuando venía al despacho y le hacíamos el cálculo eran 8.000 euros, por ejemplo. Eso es, eran cantidades mucho más grandes.
Bueno, pues nada, ya para terminar, tenemos otra cita importante en los próximos días. Porque en concreto el día 16, que es la semana que viene, que es jueves, va a salir una nueva sentencia también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es en este caso de gastos hipotecarios, que estamos prácticamente todos afectados por ellos, y a ver si tenemos suerte y se devuelve más cantidad que la establecida por el Tribunal Supremo, que ha establecido que solo la mitad de notario y gestoría y registro de la propiedad al 100%. Creemos que va a ser un nuevo tirón de orejas, quizás, al Tribunal Supremo. Sí, seguramente, nuevamente, el Tribunal Europeo corrija al Supremo, como otras veces. Además, ayer leíste un tuit que decía algo así. Decía que era ya la quinta vez en materia de cláusulas abusivas en las que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenía que corregir o dar un tirón de orejas al Tribunal Supremo, porque parece que sus sentencias son siempre a favor de la entidad bancaria en lugar del consumidor. Bueno, pues nada, ya terminamos. Resumen, una sentencia muy positiva, yo estoy muy contento. Pienso que los pleitos que hay pendientes, los que se han quedado paralizados a espera de esta sentencia, se van a resolver positivamente para el consumidor, con la devolución que le corresponda. Los que se inicien a partir de ahora, porque muchos de ellos los dejamos paralizados, sin reclamar, también a espera de esta sentencia. También creemos que el cliente va a recuperar lo que le corresponda por la cláusula suelo, y además en aquellos acuerdos en los que se establece un fijo, es posible que también ese fijo se elimine y haya no solo devolución por cláusula suelo, sino devolución por ese fijo que se introdujo de manera maliciosa en esos acuerdos de innovación. Por lo tanto, nada, muy positivo, yo estoy muy contento, pienso que se va a recuperar todo lo que le corresponde al consumidor que firmó estos acuerdos y al final, como suelo decir, creo que se ha hecho justicia y se va a hacer justicia. Si quieres tú añadir algo más, María. No, simplemente como resumen eso, que es una sentencia muy positiva, que es cierto que establece que el consumidor sí que puede negociar o renunciar incluso a sus derechos, pero que esa renuncia siempre tiene que ser de una forma informada y de una forma libre, con un consentimiento libre e informado, y en este caso, como no concurre y el banco lo tiene tan difícil, igual, unas sensaciones muy muy buenas, y yo creo que ha dejado muy poco margen para que los jueces se desvíen. Pues nada, nos despedimos. Nos vemos en los próximos vídeos. Para el próximo vídeo.